Bueno, pues en primer lugar, agradeceros el poder compartir con ustedes este momento, porque aquí mi compañero y amigo lo decía, a mí me tocó en un momento determinado trabajar todo lo que fue la fase de preparación de la puesta en marcha del programa. Pero justo cuando el programa empezó a vivir, empezó a ser real, empezó a dar sus frutos, pues a mí me tocó desempeñar otra tarea y son otras tareas las que me ocupan en lo cotidiano. Por lo cual, aprovechar cualquier momento del trabajo del que se puede para poder compartir con ustedes cuál es lo que ellos de punta, y no es broma. No es broma porque para nosotros es una verdad. Para mí en particular es una de las experiencias de los trabajos que me dan ganas de seguir trabajando. Es una de las razones que justifica este ingrato trabajo de dedicarse a la política y en particular a la política municipal. Y lo digo sinceramente. El Yo Sí Puedo tiene 4 pilares básicos, o así lo conseguimos algunos. 4 elementos, 4 columnas sobre las que se asienta y sin las cuales no se podría sostener, no sería real. El primero, voluntad política. Esa es la primera cosa, voluntad política. Voluntad política hace las cosas. Voluntad política de transformar la realidad. Voluntad política de enfrentarse a los problemas y buscarles una solución. Y efectivamente, voluntad política conseguida en valentía. Porque muchas veces no basta con el querer y se dejan las cosas en el desiderado, sino que esa voluntad política te tiene que llevar a enfrentarte a un sinnúmero de problemas. El primer problema, enfrentar a la sociedad sevillana a su propia realidad, que se mire en el espejo. Que reconozca que tiene a una parte muy importante de la gente que convive día a día, que nos cruzamos por la calle, que trabaja con nosotros, que la vemos habitualmente, que están marginados de la vida de la ciudadanía, que no son humanos, que trabajan, que son explotados, que contribuyen, pero que en el momento de contar con ellos no se cuenta porque no pueden incorporarse, porque no saben leer y escribir, porque no saben, en definitiva, no han tenido la capacidad de aprender los instrumentos básicos para la relación social, que es aprender a leer y escribir. Han sido marginados desde que nacieron y por tanto viven apartados y en un gueto, aunque un gueto muy difícil, porque nadie lleva una marca en la característica de los. Sin embargo, es una realidad. Descubrir esa realidad y descubrir el alto número de hombres y mujeres en esa situación, fuera además del estereotipo oficial, porque existía un estereotipo oficial, un estereotipo que salía de una serie de encuestas a la sociedad. Ahora, mujeres mayores que no pudieron incorporarse al colegio en su día, porque el sistema de la dictadura, porque después las guerras familiares. Ustedes saben, y soy los que estéis trabajando más bien de datos en la realidad, que eso existe, pero que hay una realidad difícil, que son muchos jóvenes, los que fruto de haber sido expulsados del sistema educativo hoy, ahora, están en condiciones de analfabetismo y además incorporando una serie de cargas que en realidad no son cargas, sino que son largas de política. Voluntad política, ¿no? Y ante esa realidad, denunciando, van a salir de su esfuerzo, decirle, mira lo que hay, y ahora, ¿cómo operamos? Y operamos con el instrumento más eficaz que encontramos, que es la segunda columna sobre la que se asienta el programa, el método Juan. Efectivamente, sin el Yo Sí Puedo, concebido en una circunstancia muy difícil, pero una circunstancia de solidaridad a tope, sin más apellido, de ganas de entrega, de buscar lo mejor no para mí, sino también para el otro, de trabajar y recoger experiencias para volcarlas no sobre mí, sino sobre otros. En definitiva, esta bandera del internacionalismo que ellos practican, de la solidaridad, de la entrega más absoluta, sin eso no hubiera sido posible que tuviéramos el Yo Sí Puedo, porque en Cuba, por más que a veces lo nieguen, no se aplica el Yo Sí Puedo desde los años 60, porque no existe nada sobre ello. Es decir, ellos se dedicaron a trabajar, a investigar para otros. En una circunstancia en la que Sevilla no entraba, por cierto. Sevilla no entraba. Porque Sevilla, capital de Andalucía, situada en el primer mundo, esto estaba concebido
para países de África, para países de América Latina, para países no desarrollados y no industrializados. Pero aquí es donde viene la gran contradicción. Efectivamente, vivimos en el mundo desarrollado, vivimos en unas condiciones de vida que poco tienen que ver, y lo puedo asegurar, porque lo he visto con mis ojitos. Las condiciones en las que se aplica, por ejemplo, el bioseguridad de Nicaragua, como en otros países, pero seguimos teniendo analfabetos. Y ahí la gran contradicción. Y ahí lo que nos pone, o lo que nos debería de poner a este sistema cultural. Sin Cuba no hubiera sido posible. Sin el apoyo de los compañeros Aldo y Yamina, que son la representación viva y material de lo que se pone en inglés, no hubiera sido posible. La segunda cosa, el método. Un método concebido desde la dialéctica para enfrentarse a cualquier tesitura, a cualquier problema, en cualquier circunstancia y que obtenga resultados. Enseñar a leer. Hay una tercera columna en la que se basa el sistema y sin el que no existiría el que se puede, que es la colaboración social, el tejido, la red, la gente que ofrezca su casa, su espacio, su sede, su asociación, su parroquia, para la instalación del punto, la alfabetización, otro de los elementos fundamentales. Porque efectivamente, sin esa red de acogida, no hay manera de sustituir la forma que tiene de penetrar el método que debe estar. No hay forma de pagarlo, porque esto es impagable. En realidad es que además no se puede pagar. Y yo creo que eso es una de las grandes virtudes y por eso el sistema no termina aceptando. Porque la lógica mercantil, este sistema es contraproducente para sus intereses. Somos probablemente el método de alfabetización más barato de todo lo que se implantan en este país. No hay ninguna radio que sea capaz de hacer. Si comparamos el presupuesto que se dedica a la educación de adultos y sus resultados, y lo que dedicamos nosotros en dinero y los nuestros, los resultados del presupuesto, cae por su propio peso. Incluso en términos económicos, en términos de eficiencia económica, sin más. Pero hay un cuarto planteamiento, la cuarta columna, que esa es en realidad la plasmación del programa y sin el que no es posible. Pese a que hubiéramos tenido las otras columnas, el apoyo de Cuba, su comprensión, fundamentalmente, también esa red que supone los puntos de alfabetización, esa entrega desinteresada de los locales para poder entrar y de la voluntad política. Por más que hubiéramos tenido esas red, sin ustedes no hay problema. Los facilitadores son el alma mater, la columna vertebral del programa. Todas estas columnas orientadas hacia un objetivo común. El sujeto por antonomasia, que es la persona, a la que nos dirigimos. El respeto a la persona, el respeto a su dignidad y la ganas de convertirlo en ciudadanos del bien, enseñándole a leer y a vivir. Bueno, pues todo esto, sin el facilitador y la facilitadora, no se sostiene. Esta es la columna que sujeta a toda la vida. Y de ahí la importancia del papel que ustedes tienen, y por tanto, aprovecho el momento para rendir homenaje. Para rendir homenaje a esa tarea callada, sacrificada, a ese desprendimiento, a esa muestra de generosidad por antonomasia, de solidaridad, de compromiso social, que además no se ve recompensado de ninguna manera, y que es más, cuando escuché a muchos medios de comunicación hablar del Dios y poder para denigrarlo. Normalmente, a quien le rompe la cara es a mí o a alguno de los compañeros del grupo municipal. A mí no me importa. Lo tengo asumido, es como si fuera cada uno. Por cierto, reportaje. Y más que a veces reportaje, sobre todo para algunos casos, pero bien. Cuando atacan a Dios si puedo, a mí lo que más me hace hervir la sangre es que están atacando a los beneficiarios del presupuesto, que son gente que nunca tuvieron la oportunidad, y que lo que se esconde detrás de ese ataque es la intención de seguir negándoles la oportunidad a todos los que están por venir, y que sabemos mucho, porque este programa funciona y funciona bien, pero fundamentalmente en lo que pienso es en esa gente que está entregando de manera cotidiana esas horas de su tiempo, de su dedicación, su esfuerzo, su ganas de superarse a esta tarea que estamos. Bueno, pues como decía uno de los autores intelectuales de este programa, una verdadera razón escondida en el fondo de una cueva siempre podrá más que todos los argumentos y las armas de la vida. Eso es así. Porque efectivamente ustedes son un ejemplo de solidaridad, son un ejemplo de colaboración social, son un ejemplo de desprendimiento